Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En esta ocasión se hablará del secuestro de niños, que pueden ser mantenidos en cautiverio por organizaciones delictivas, por personas perturbadas o por diversos objetivos. En esta ocasión será por abuso sexual y adopción ilegal. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Steven Steiner y el secuestro de Kamaya Mobley. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Steven Gregory Steiner nació en la ciudad de Merced, en California, Estados Unidos, el 18 de abril de 1965. Sus padres eran Dalbert y Kay Steiner, y tenía 4 hermanos más. Un hermano mayor llamado Kerry y 3 hermanas. El 4 de diciembre de 1972, por la tarde cuando salía del colegio de vuelta para casa, se encontró con Ervin Edward Murphy, quien a su vez se había hecho muy amigo de Kenneth Eugene Parnell, cuando trabajaban en el Parque Nacional de Yosemite, un centro turístico en San Francisco. Kenneth era un pedófilo y delincuente sexual, además de un gran manipulador. Sin embargo, Ervin Edward era una persona ingenua, sencilla, sin malicia y confiada. Kenneth Parnell se hizo pasar por pastor evangélico ante su supuesto amigo Ervin para captarlo y que le ayudara a raptar a un niño para poder criarlo en un trato de tipo religioso, ya que había sido elegido por Dios para dirigir los caminos del niño, como explicó más tarde Ervin. Así que, siguiendo las órdenes de Kenneth, ese día repartió panfletos evangelistas protestantes a los niños que salían del colegio, y cuando vio al niño le dijo que estaba buscando donaciones para la iglesia, ya que era un representante de ella, y que lo llevaría a casa para preguntarle a su madre si aceptaría donar algún artículo, por lo que el niño, al ser pequeño, aceptó. Se subió tranquilo al coche blanco de lujo que paró junto a ellos, un Buick que conducía Kenneth, y lo llevó a una cabaña del condado de Mariposa, Catiscali, la cual no estaba muy lejos de la casa de su abuelo, aunque el niño no lo sabía. Esa misma noche, Kenneth abusó del pequeño de 7 años, y lo mismo hizo días después, y cuando el niño le pidió y le rogó que quería volver a su casa con sus padres, Kenneth le contestó que sus padres no podían permitirse tener tantos hijos, y que le habían dado su custodia, ya que no le querían, y lo amenazaba constantemente si contaba los abusos a los que le sometía. Los siguientes años lo llegó a inscribir en varias escuelas, con su verdadera fecha de nacimiento, y le dejó solo su segundo nombre auténtico, llamándolo Dennis Gregory Parnell, como si fuera hijo suyo. Su infancia fue aparentemente casi normal. Sus maestros y amigos del colegio lo definieron como un niño tímido y muy callado. Su familia lo buscó y se hicieron miles de carteles con la foto y las características del niño, para que la policía los repartiera por un parque de la localidad. Pero dicen que los carteles nunca fueron vistos, resultando además muy visitado el parque por Kenneth y el niño, por lo que este fue uno de los muchos fallos de la policía con el caso. Además de los antecedentes sexuales de Kenneth por haber agredido antes a un niño de 9 años. Sin embargo, nunca se llegó a incluir en los registros de pedofilia, por lo que en ningún momento lo consideraron sospechoso. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia en su momento solicitó una lista de empleados en la empresa en la que trabajaba, Kenneth Parnell, y la empresa no solo tardó 3 meses en darles los registros, sino que no se los dio completos, por lo que no salía el nombre de Kenneth, al igual que el de otros muchos empleados. La familia del niño contactó con cadenas de televisión
para que su caso se hiciera más visible, pero no les pareció interesante para la televisión, por lo que no lo emitieron. Se mudaron los dos juntos a varios sitios, como a un lugar llamado Comche, en el condado de Mendocino, y también a Santa Rosa, una ciudad en el condado de Sonoma. Le dejaba hacer lo que quisiera prácticamente, como salir o beber, y debido a que cambiaba continuamente de trabajo y en algunos le pedían viajar, dejaba a Steven solo y sin vigilancia, con la única compañía de un perro parecido pero más pequeño a un Doberman, un Manchester Terrier, al que llamaba Queenie. El perro se lo había regalado su madre a Kenneth, pero ella nunca se enteró que Steven vivía con él. Esos momentos en soledad los hubiera podido utilizar para huir, pero al ser tan pequeño no sabía cómo pedir ayuda. Además, creía en sus mentiras. Durante un tiempo estuvo viviendo con ellos Bárbara Matalles, siendo pareja del secuestrador, y los dos abusaron del pequeño teniendo solo 9 años de edad. En 1975, con 10 años, Bárbara intentó raptar a otro niño en Santa Rosa y atraerlo hacia el coche de Kenneth, pero el secuestro se frustró y no salió como esperaban. En 1979, con 14 años, Steven, por orden de Kenneth, invitó a un compañero de la escuela a la caravana donde vivían, y Kenneth le ofreció dinero por favores sexuales, pero el niño no aceptó y consiguió huir. Kenneth Parnell intentó utilizar a Steven en varias ocasiones para secuestrar a otros niños, ya que a medida que crecía y llegaba a la adolescencia, perdía el interés por Steven. Pero el chico consiguió frustrar los raptos, ya que no quería que otros niños pasaran por lo mismo que él. Así que Kenneth creía que el chico no era un buen secuaz. El día de San Valentín de 1980, Kenneth y un amigo joven de Steven, Randon Sean Portman, raptaron en Ukiah, una ciudad del condado de Mendocino, en California, a Timmy White, un niño de 5 años. Pero Steven, sufriendo por el niño, se encariñó con él, por lo que siempre salía muy temprano del colegio para volver a casa antes que Kenneth y evitar que lo golpeara o abusara del pequeño. Y lo consiguió. Nunca abusó de Timothy. Y medio mes después, aprovechando que Kenneth Parnell trabajaba de noche como vigilante de seguridad, se llevó al pequeño hasta Ukiah, haciendo autostop. Y como Timmy no sabía llegar a su casa, buscó una dirección en la guía telefónica de una cabina pública y fueron a la comisaría. El chico les dijo: «Mi nombre es Steven Steiner. Tengo 14 años. No sé mi verdadera fecha de nacimiento, pero uso el 18 de abril de 1965. Sé que mi primer nombre es Steven. Estoy bastante seguro de que el último es Steiner. Y si tengo un segundo nombre, no lo sé». Este fue el primer párrafo de la declaración policial de Steven, escrita el 2 de marzo de 1980 en la comisaría de Ukiah. Al día siguiente arrestaron a Kenneth Parnell por el secuestro de los dos niños. Se comprobó que tenía antecedentes por una condena sexual en 1951, por lo que fue juzgado en 2 juicios separados y condenado por el secuestro de Steven y el pequeño. Lo sentenciaron a 7 años de cárcel, pero solo pasó 5, ya que lo dejaron en libertad condicional. No lo acusaron por todos los abusos a Steven y otros niños, porque la mayoría habían ocurrido fuera del condado de Merced o habían prescrito, y los fiscales del condado de Mendocino, en el estado de California, actuaron solos prácticamente y no procesaron a Kenneth Parnell por las agresiones en su jurisdicción. A los niños los llevaron a sus casas con sus familias. Steven Steiner, al volver con su familia, tuvo varios problemas, al tener que acostumbrarse a un hogar muy distinto y organizado con normas, ya que cuando vivía con Kenneth hacía lo que quería, como beber y fumar.
Y como él dijo más tarde en una entrevista, regresé casi como un hombre adulto y sin embargo mis padres me vieron al principio como su hijo de 7 años. Después de que dejaron de intentar de enseñarme los fundamentos de todo otra vez, mejoró. Pero, ¿por qué mi papá ya no me abraza? Todo ha cambiado. A veces me culpo a mí mismo. A veces no sé si debería haber venido a casa. ¿Hubiera estado mejor si no lo hubiera hecho? Steven nunca reveló todos los detalles de los abusos de Kenneth y solo recibió un breve consejo y orientación, nunca adicional a mayores. Su hermana dijo en su momento que si el chico no había buscado ayuda y atención, fue por su padre, que dijo que no necesitaba ninguno. Siguió con su vida, pero estaba bastante mal. Steven fue acosado por niños del propio colegio, por haber sido abusado, y el chico dejó la escuela. Empezó a beber a menudo, la relación con su padre se volvió más tensa y lo acabaron echando de casa. Se casó con 20 años en 1985 con una chica de 17, Jodie Edmondson, y tuvo 2 hijos, Ashley y Steven Jr. Dio entrevistas sobre su secuestro, charlas con niños sobre seguridad personal y trabajó con grupos dedicados al secuestro infantil. Se unió a una iglesia cristiana conocida como mormonismo, llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vivió en Merced y trabajaba en una pizzería. Cuando el 16 de septiembre de 1984, con 24 años, sufrió un accidente. Mientras regresaba a casa del trabajo, en su moto, un coche chocó contra él, sufriendo un traumatismo cráneoencefálico. El conductor del coche, sin ofrecer ayuda, se fugó tras el atropello, siendo identificado más tarde por los testigos. Cuando lo detuvieron, cumplió solo 3 meses de cárcel y una multa de $100. A su funeral acudió Timmy White, que ya tenía 14 años, siendo uno de los que ayudaron a llevar el ataúd, y asistieron 500 personas. A los 10 años de su fallecimiento, la ciudad en la que había vivido quisieron ponerle nombres de ciudadanos relevantes y apreciados a parques de la ciudad, y sus padres propusieron que uno fuera llamado Steiner Park, en su honor, pero lo rechazaron porque a su hermano mayor lo habían condenado por homicidio, y temieron que el nombre lo asociarían más con su hermano Kerry que con él. Fueron condenados por cargos menores Ervin Edward Murphy, por ayudar a secuestrar a Steven Steiner, y Randon Sean Portman, por ayudar a secuestrar a Timmy White. Steven no le guardó ningún rencor a Ervin, a quien llamaba tío Murphy, ya que siempre fue muy amable con él y en realidad pensaba que estaba bajo la influencia manipuladora de Kenneth, como lo estaba él mismo, y tan solo era una víctima más. En cuanto a Bárbara Matalles, nunca fue arrestada. El secuestro del chico hizo que las leyes de California cambiaran las leyes estatales, permitiendo penas de prisión consecutivas en casos de secuestros similares. Kenneth Parnell nació en Texas, Estados Unidos. Desde niño, su comportamiento no era normal. Con 5 años, se arrancó 4 dientes con unos alicates e intentó cegarse y lesionarse en varias ocasiones. Con 14 años, un hombre abusó de él y poco después quemó a un sacerdote, por lo que lo ingresaron en un centro de menores. Su psiquiatra dijo de él que era un hombre con una sofisticada disposición a la perversión. En una ocasión robó un coche, por lo que lo detuvieron, y poco después lo volvieron a hacer por realizar actividades sexuales en público. A los 2 meses robó otro coche, por lo que fue detenido, escapándose más tarde del centro de menores. Lo detuvieron e intentó quitarse la vida. Lo ingresaron en un centro psiquiátrico del que poco después escapó. Y con 19 años abusó de un niño de 9, por lo que fue condenado. Reconoció su impulso de haber querido asfixiar al niño, por lo que le diagnosticaron de psicopatía social,
y lo internaron en un hospital psiquiátrico, del que escapó, deteniéndolo poco después. Cumplió 3 años en una cárcel de máxima seguridad y acabó saliendo en libertad condicional, pasando los siguientes años entrando y saliendo de la cárcel por infringir la ley en muchas ocasiones. Se casó y tuvo 2 hijos. Kenneth Parnell intentó convencer a la hermana de su cuidador en el 2003, con 71 años, para que le consiguiera un niño a cambio de $500, por lo que lo denunció a la policía. Y a Timmy White, que ya era un hombre de 28 años, lo citaron para testificar en el juicio. Y a pesar de que Steven ya había fallecido, su testimonio en el juicio anterior lo leyeron al jurado como prueba en el juicio, por lo que fue condenado a 25 años de cárcel. Kenneth Parnell falleció el 21 de enero de 2008 por causas naturales, mientras cumplía condena en el centro penitenciario en Vacaville, California. Timmy White se convirtió en ayudante del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, en California, y luchó incansablemente por la búsqueda de cadena perpetua para Kenneth, aunque no lo consiguió, y defendiendo a las víctimas de abusos sexuales. Se casó y tuvo 2 hijos, falleciendo por una embolia pulmonar a los 35 años. El 28 de agosto de 2010, 5 meses después, les dedicaron una estatua del adolescente Steven Steinhardt con el pequeño Timmy White cogido de la mano, como cuando escaparon de su confinamiento, en el Applegate, en Merced, la ciudad natal de Timmy. Los recolectores de fondos para la estatua dijeron que estaba destinada a honrar a Steven y a dar a las familias de niños desaparecidos la esperanza de que aún podrían estar vivos. Kerry Steinhardt, el hermano mayor de Steven, fue condenado por quitarle la vida a 4 mujeres en un parque en el año 1999, por lo que llegó a ser conocido como el criminal del parque de Yosemite. Según contó después, se convirtió en criminal por culpa de sus padres y su abandono hacia él, ya que se volcaron demasiado en la búsqueda de Steven y dejaron de prestarle atención a sus demás hijos, aunque poco después lo refutó y dijo que tenía esos deseos antes de que su hermano desapareciera. Lo sentenciaron a la pena capital. Kamaya Teresaya Tasha Mobley nació en la ciudad más poblada del estado de Florida, Jacksonville, en Estados Unidos, el 10 de julio de 1998. El nombre de su madre es Shannara Mobley, que le dio a luz en un hospital de Florida con tan solo 16 años. La niña fue secuestrada a las 8 horas de nacer por una mujer que se hizo pasar por enfermera, Gloria Williams, de 33 años, vestida con unos pantalones verdes de hospital, una bata de flores azul, una peluca y unas gafas. Gloria no hacía mucho que había abortado y mantenía una relación agresiva y de abusos con su pareja. Por lo visto, ese fue el principal motivo del secuestro. Entró a la habitación de Kamaya, estuvo hablando con su madre, le dijo que su bebé tenía fiebre y con el pretexto de examinarla, acabó saliendo con la pequeña en sus brazos. El personal médico que la vio en un principio pensó que era un familiar. Se realizó una composición generada por ordenador de la pequeña, ya que todavía no le habían hecho ninguna fotografía, para repartirlo por los medios de comunicación, en la que adjuntaron peculiaridades de Kamaya, como una hernia umbilical y una nevus crispizarra, que es una marca de nacimiento benigna llamada manchas mongolas. Su madre nunca dejó de buscarla. Kamaya vivió durante 19 años en una ciudad en el condado de Colton, Walterboro, en Carolina del Sur, con el falso nombre de Alexis Kelly Manigault. Se graduó en la escuela secundaria pública en Walterboro, criándose junto con 2 hijos de Gloria. En julio del 2015, con 17 años, Kamaya le pidió a su supuesta madre
su certificado de nacimiento y tarjeta de seguro social, ya que los necesitaba para solicitar un trabajo. Pero Gloria Williams se negó a dárselos, por lo que la chica comenzó a sospechar algo. Kamaya contactó a través del móvil con su padre biológico, que estaba en la cárcel desde su nacimiento, con 19 años, por temas de estupefacientes, y con su abuela. La policía recibió casi 2.500 pistas sobre este caso, hasta que una información que les permitió resolver el secuestro les llegó en el año 2017. La policía no aclaró cuál fue la pista clave, aunque insinuó que la chica empezó a sospechar de su origen. Encontraron en Carolina del Sur a una chica con la misma fecha de nacimiento que el bebé desaparecido, pero con otro nombre, por lo que le practicaron las pruebas de ADN que demostraron que la chica era Kamaya Mobley. Arrestaron a Gloria Williams, de 52 años, en Carolina del Sur, en febrero de 2018, admitiendo que actuó sola en el secuestro del bebé en 1998. Tenía antecedentes anteriores de cheques fraudulentos y asistencia social, por lo que la extraditaron a Florida y la sentenciaron a 18 años de cárcel, por el secuestro de Kamaya e interferencia con la custodia. El oficial comentó a la prensa que la chica era una mujer normal de 18 años, pero con mucho que procesar. En marzo de 2022, Gloria hizo una petición para bajar su sentencia a 9 años, con una carta de Kamaya apoyando la moción, en la que escribió: «Me gustaría dejar muy claro que ella es mi madre. No es una delincuente, me crió con todo lo que necesitaba». Pero le negaron la moción. Gloria Williams sigue comunicándose con Kamaya, quien se refiere a ella como su madre. Cumple condena en la institución correccional Hernando. Estudia un máster en Administración de Empresas y saldrá en libertad el 9 de julio de 2034. Shanara Mobley, la madre biológica, demandó al centro médico universitario recibiendo $1,5 millones y tuvo 3 hijos más. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.